Bueno, vamos a comenzar. Antes de los temas de hoy, pues vamos a revisar varios detalles que tenemos pendientes. Primero el proyecto. Al final de la clase voy a dedicar un tiempo para preguntas del proyecto. Me habían pedido espacio para hacer algunas preguntas. Lo hacemos al final. Nada más quiero ahora que ya dejar claro las fechas. La fecha del proyecto la voy a cambiar hasta el 30 de noviembre, ya como límite. Lunes 30 de noviembre, eso da pocos días, pero unos pocos días más de lo que habíamos planteado originalmente. Entonces, vamos a poner límite 30 de noviembre, ¿de acuerdo? Todos estos fechas, pues ya lo hice también pensando en cuáles van a ser las fechas de los siguientes exámenes, que ahorita lo platicamos. Entonces, y para que no se cruzaran. Entonces, proyecto lunes 30, estamos a 18, ¿de acuerdo? Para que lo tomen en cuenta. Del examen, ya recibieron el día de ayer la solución, ya subí la solución del examen, sus calificaciones, y a cada uno de ustedes, yo creo que ya la mayoría de ustedes se ha de haber dado cuenta, le envié un correo electrónico con su examen calificado, ¿sí? Si tienen dudas, si quieren que revisemos algún detalle, pues no lo vamos a hacer aquí en clase, mejor por fuera, ya sea por correo electrónico, con el chat o cualquier otra opción, lo podríamos revisar, pero sí les pido que primero revisen la solución que estoy enviando, ¿sí? Entonces, ahí podría haber explicación de posibles preguntas, y si no, pues entonces sí me contactan, ¿de acuerdo? ¿Cómo se calificó el examen? También para que lo tomen en cuenta, si ustedes abren las hojas que les envié, van a ver que cada problema trae la suma de varios números. Recuerden que tenemos una rúbrica para este examen, entonces seguí la rúbrica y se suman 4 números que tienen que ver con la representación de los datos, el detalle de las unidades, los cálculos y los resultados. Entonces, en todo eso me estuve fijando, asigno un valor y lo máximo que podía sumar esos elementos era 10. Pero también, si se dieron cuenta en el examen, había 2 preguntas que valían el 30% del examen y una pregunta que valía el 40%. Entonces, después pues, yo hacía la operación muy simple de el resultado de esa suma por punto 3 o por punto 4, según correspondiera al problema, sumar los 3, y esa es la calificación del examen que aparece generalmente en la parte superior, en la parte superior de la primera hoja del examen. Entonces, en el formulario de Google ahí se dieron cuenta que uno valía 30 puntos, o 2 valían 30 puntos, y uno de los ejemplos valía 40 puntos. ¿Alguna duda de cómo se calificó? Bueno, el segundo examen, ya esta semana estamos por terminar los temas del segundo examen, viene de este viernes en 8, para el viernes 27 de diciembre. ¿Sí? El formato del examen posiblemente sea igual, pero también posiblemente se me ocurra otra cosa, pero eso se los informo ya con detalles el lunes. Entonces anótelo, 27 de diciembre sería examen de 2 unidades, que es la de ecuación. De noviembre, ¿no? ¿Cómo? Profe, 27 ¿27 de diciembre? Noviembre, ¿no? ¿Cómo que diciembre? ¿Cómo creen? Ah. Sí, de veras anoté diciembre. Noviembre, obviamente, no, en diciembre ya estamos en otras cosas. 27 de noviembre, entonces, de 2 temas, ecuaciones de estado y
y la red termodinámica, que es la que estamos en estos días, ¿de acuerdo? Y el último examen, que ya sería el resto de los temas así hasta donde avancemos, pues va a ser el último viernes posible. Esa fecha sí me la podrían cambiar si después del departamento me dicen que hay que entregar antes, que a veces lo han hecho. Pero si no hay un aviso extra, si no recorren fechas o si no me dicen otra cosa, lo vamos a llevar hasta el extremo, que es el viernes 11 de diciembre. ¿Sí? Con la idea de que ese mismo viernes ya sea la última actividad, ya todo lo tenga revisado, los proyectos, las tareas, las lecturas, para ya nomás ese viernes calificar un examen y ese mismo día tengan una calificación final, ¿sí? Entonces, eso sí queda tentativo a cambios que podrían venir de otro lado, pero si no los hay, viernes 11 de diciembre. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta al respecto? Bueno, califiqué la tarea 6.1, que era la de los artículos. Todos entregaron artículo de forma correcta. Y hoy terminamos lo del análisis de lectura. Hoy es el límite, la mayoría de ustedes ya lo hicieron, pero hoy es el límite para entregar el análisis número 5. En esta semana pues lo revisaré y entonces esa parte de los análisis ya la habremos terminado y calificado esta semana. Muy bien, entonces proyecto lunes 30, exámenes viernes 27 y de noviembre y viernes 11 de diciembre. Bueno, si no hay preguntas, vamos a los temas de hoy. Si recuerdan la clase anterior, esto es lo mismo que ya platicamos la clase anterior, vimos esto de la red termodinámica. Les compartí este archivo, este PDF con todas las ecuaciones, las paso rápidamente. Se las presento simplemente para recordarles que algunas de estas ecuaciones importantes, sobre todo las de Maxwell, les puse números. Las relaciones Maxwell son la 11, 12, 13 y 14. En el siguiente documento, en el que voy a platicar el día de hoy, hago referencia a esos números. Es decir, por ejemplo, les digo, tal resultado lo vamos a obtener con la ecuación 19 más la ecuación 14 de Maxwell y cosas así, ¿sí? Entonces, para que lo tomen en cuenta, después cuando estudien, tienen que conectar este par de documentos como si fuera uno solo, porque voy a seguir haciendo referencia a estos números de ecuaciones que están en verde. ¿De acuerdo? ¿Y con qué? Y bueno, este es otro PDF. Tiene el mismo formato, pero es un archivo diferente. Ya está en Classroom. Ya lo pueden bajar o consultar en Classroom. Y esto es lo que vamos a platicar el día de hoy. Bueno, vamos a revisar cómo hacer cálculos de propiedades fundamentales y derivadas, es decir, entalpías, entropías, energías de Gibbs, energías de Helmholtz, con el uso de ecuaciones de estado y propiedades medibles, sabiendo que nos limitamos a presión, temperatura y volumen específico. En otras palabras, por fin vamos a calcular cambios de entalpía, cambios de energía interna, cambios de entropía para situaciones reales y dejamos atrás los gases ideales. Primero, relaciones para entropía. Vamos a desarrollar un par de ecuaciones. Una
en donde la entropía sea función de la temperatura y el volumen, y otra donde la entropía sea función de la temperatura y la presión. Y el inicio de todas estas relaciones es muy sencilla. Desarrollamos, creo que es la ecuación 4 del documento original, que es la definición de la diferencial exacta, la definición matemática que está escrita con X, Y, Z. Bueno, pues esa ecuación la desarrollamos para S como función de temperatura y volumen, es decir, el diferencial de S es la parcial de S respecto a la temperatura volumen constante por el diferencial de temperatura, y luego la parcial de S respecto al volumen a temperatura constante por diferencial de volumen. Bueno, pues esta ecuación, esta parcial, ya la vimos en la ecuación 21, y esta otra es una de las relaciones de Maxwell que aparecen en la ecuación 13. Entonces ya no tengo que hacer más desarrollos matemáticos, simplemente simplificar. La ecuación 21 me dice que esa parcial es CB sobre T, y la relación de Maxwell me dice que esa parcial de la entropía es la parcial de la presión respecto a la temperatura a volumen constante. Y vean que derivar la presión respecto a la temperatura a volumen constante lo puedo hacer fácilmente. Bueno, lo puedo hacer con una ecuación de estado. Entonces se acabó. Ese es mi delta S. Mi delta S es integrar CB entre T por diferencial de T. Sustituir aquí una ecuación de estado, la presión en esa ecuación de estado, derivarla respecto a la temperatura manteniendo el volumen constante, sustituir el resultado en esa integral y integrar para el volumen. Así de fácil podemos obtener relaciones. Vean, ahora voy a desarrollar la misma entropía, pero en función de la temperatura y el volumen. Aquí está la parcial de S respecto a T a P constante, la parcial de S respecto a P a T la primera fue a P constante, la segunda a T constante. Pues esta ya aparece en nuestras ecuaciones de la clase anterior como la ecuación 22, y esta otra de nuevo es una relación de Maxwell, la 14. La 22 es CP sobre T, la 14, fíjense de nuevo, puras propiedades medibles, volumen, temperatura y presión. Hay que derivar una ecuación de estado, derivar el volumen respecto a la temperatura a presión constante. Sustituyes tu resultado, lo integras para la presión y se acabó. Aquí, obviamente, aquí la primera opción, ya no podemos utilizar capacidades caloríficas constantes. Es más, ni siquiera podríamos ya utilizar los polinomios de capacidades caloríficas ideales. Hay problemas donde lo vamos a hacer, ¿sí? Pero ahorita más adelante, unas 2 o 3 diapositivas más adelante, vamos a ver cómo calcular CP reales. Y ese CP real es lo que tendría que sustituir aquí y después integrar. Pero, si no, una opción intermedia es aquí sustituir el polinomio e integrar, aunque seguiríamos haciendo algunas suposiciones de idealidad. Otro ejemplo. Son ejemplos porque ustedes pueden desarrollar cualquier relación de cualquier propiedad para cualquier par de propiedades. Imagínense que yo necesito saber cómo cambia la energía interna en función de la temperatura y el volumen. De nuevo, tomo esa ecuación de la diferencial exacta y desarrollo las derivadas parciales de U respecto a la temperatura y de U respecto al volumen. El primer detalle es, no voy a encontrar una parcial de U respecto a la temperatura en toda la red. Lo que voy a encontrar es la ecuación 6, que diferencial de U lo puedo sustituir por T de S menos P de B. Pues lo sustituyo y separo. ¿Y qué me queda? T de S respecto a B a temperatura constante menos P por dB entre dBd. Y eso da 1, entonces simplemente es menos P. Y esta que está aquí, esta sí es una relación de Maxwell, es la 13. Entonces, de nuevo, quito entropías y lo dejo en función de presión, temperaturas y volúmenes. Toda esta ecuación 31 es la parcial de U respecto a B a temperatura constante. Sí es cierto, esta flecha está mal, por cierto. Entonces, esta flecha hace relación a esta derivada parcial, no a la primera, porque la primera
es la definición de capacidad calorífica volumen constante, y aquí está dU sobre dt, es CB por dt. Y ahora sí, la ecuación 32 me queda la relación completa. Si yo quiero un cambio de energía interna general para cualquier sistema, pues tengo que integrar la capacidad calorífica volumen constante y luego tengo que integrar el producto de T por la parcial de P respecto a la temperatura volumen constante. Esta parcial con una ecuación de estado. El resultado de esa parcial la multiplico por T y el resultado de esa multiplicación le resto la presión. ¿Sí? Todo este corchete que se obtiene con ecuaciones de estado, lo integro para el volumen y tendré mi energía interna, una ecuación para los cambios de energía interna en función de la temperatura y el volumen. Recuerden que en este problema, pues ya veremos qué hacemos con las presiones, que nos apoyamos con las ecuaciones de estado. Otro ejemplo. Yo quiero una relación de entalpía en función de la temperatura y la presión. De nuevo, esta flecha está incorrecta porque esto conecta con la segunda. La primera parcial, la de H respecto a la temperatura, presión constante, es Cp. ¿Sí? Pero la segunda no la vamos a encontrar en la red termodinámica y entonces vamos a la ecuación 7, que es la diferencial de H, que es TdS más BDP, y separamos de forma similar al problema anterior. Me queda temperatura por la parcial de S respecto a P, y aquí de nuevo hay un dP sobre dP, que da 1, entonces me queda sumada el volumen. Y esta parcial de S aparece en la relación de Maxwell 14. Entonces quito la parcial de S y la sustituyo por una parcial de B respecto a la temperatura. Pues esa es la ecuación 33, que es la parcial de H respecto a la presión a temperatura constante. Le sumo Cp por dt, que es la parte a presión constante, y tendré la ecuación 34, que me dice que cualquier delta H necesito de una Cp más hacer todo lo que viene en este corchete con la ayuda de una ecuación de estado. Y el mismo comentario, pues me hace falta ver cómo incluir un Cp real. Son 4 ejemplos, porque dirán alguien, pues a mí mi problema es, necesito el cambio de entalpía, pero en función de temperatura y volumen, no en función de temperatura y presión. Pues haz un desarrollo similar. ¿Sí? Está muy fácil. Estos 4 ejemplos prácticamente en pocos renglones obtenemos el desarrollo que tú quieras. Que yo no quiero el cambio de U respecto a T y B, sino en función de temperatura y presión, pues repite este procedimiento con temperatura y presión. Ten a tu lado la red termodinámica para ver qué sustituciones te convienen y se acabó. Vas a llegar a una ecuación que puedes resolver de manera relativamente sencilla. Aquí para entropía sí puse 2 ejemplos, temperatura, volumen, temperatura, presión, pero a alguien se le podría presentar que yo quiero la ecuación en función de presión y volumen. Bueno, pues haz un tercer desarrollo muy parecido a lo que estás viendo aquí y vas a tener la relación general que quieras. Recuerden que a estas derivadas parciales, a estas o a estas, le pueden sustituir cualquier ecuación de estado. Es más, háganlo con gases ideales y van a ver que muchas de estas relaciones va a ser 0, ¿sí? Porque para gases ideales sabemos que delta U es CB/T. Compruébenlo, sustituyen gases ideales en esta ecuación y van gas ideal en este corchete y va a ser 0. Pero después trátenlo con Van der Waals o con Redlich-Kwon y bueno, ya van a ver diferencias respecto al 0. Bueno, aquí está lo que les decía. Cómo obtener relaciones de capacidad caloríficas, ya sea presión constante o volumen constante, reales. Voy a desarrollar todo este procedimiento que ven con letras en negro, es para CB. Pero después ustedes pueden repetir prácticamente el mismo procedimiento y obtener esta ecuación que está en verde para CP. ¿Sí? Entonces lo vamos a explicar en detalle una sola vez para CB y ya después ya nomás escribo el resultado de que hubiéramos obtenido
para CP. A ver, la idea es la siguiente. Necesito calcular una capacidad calorífica volumen constante real que dependa de la temperatura, pero no solamente de la temperatura, también que tome en cuenta los cambios de volumen. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a derivarlo respecto al volumen, que es lo que no sé, lo que no sé cómo me quedaría, porque lo que yo tengo, lo ideal, es cómo cambia respecto a la temperatura. Entonces voy a derivar CB respecto al volumen a temperatura constante. Para esto, pues voy a sustituir la definición de CB en este paréntesis. CB es el cambio de U respecto a la temperatura a volumen constante. Entonces, a esa derivada tengo que derivarla respecto al volumen también a temperatura constante. Bueno, no, la otra fue volumen constante, tengo que derivar la temperatura constante. ¿Sí? Y puedo reacomodar la ecuación de esta forma. De esta forma me conviene, y ahorita van a ver por qué me conviene. Me conviene porque tengo una ecuación 31 en mi red termodinámica que me dice que el cambio de CB respecto a T a temperatura constante lo puedo reescribir como está este corchete. De nuevo, este corchete lo tenemos en la ecuación. Ya, aquí ya me estoy confundiendo al hablar de corchete, porque es corchete dentro del corchete. Más bien, este corchete interno lo encuentro en la ecuación 31. ¿Sí? Entonces, desarrollamos todo y ahora sí ya toda la relación completa. Vamos viendo. Es la parcial de P respecto a la temperatura volumen constante, más la temperatura por la segunda de P respecto a la temperatura, y luego menos P respecto a T a volumen constante, que es esta última parte. Pero aquí en el proceso nos damos cuenta que la primera parcial y la tercera parcial son la misma. ¿Sí? Entonces me quedo nada más con la parte del medio, que es una segunda derivada de la presión respecto a la temperatura. Y esta segunda derivada me la traigo para acá, porque me hace falta, bueno, aquí está, multiplicada por T, me hace falta integrarla, ¿sí? Entonces, tengo que integrar, o desarrollar la diferencial para CB, y para el volumen necesito límites. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Pues integrando desde gas ideal hasta gas real. ¿Sí? Necesito un punto de referencia, necesito una condición. Y una condición conocida es la del gas ideal. Entonces, por eso integro desde un punto que conozco, que es el gas ideal, hasta donde está mi problema, que son las condiciones del gas real. Entonces, cuando lo desarrollo, me va a quedar aquí ¿qué me faltó? Bueno, aquí, bueno, deja hacer algunas correcciones, porque eso ya no lo puedo borrar. Después lo corrijo. Aquí más que un igual es después lo corrijo, pero al desarrollar esa integral me queda CP menos CB. Paso el CB del otro lado y entonces ya dejo indicada la integral para el volumen. Aquí ya está bien escrito. CP real es igual a CB ideal. Y bueno, de este corchete ahorita no tengo más que decir, porque necesito sustituir una ecuación de estado y realizar esas segundas derivadas. ¿Sí? Segundas derivadas de la presión respecto a la temperatura. Multiplicar por la temperatura. Un detalle, la derivada se hace a volumen constante. ¿Sí? Multiplicamos por la temperatura y todo ese resultado lo tenemos que integrar para el volumen. Si los límites de la capacidad calorífica fueron de gas ideal a gas real, pues los límites del volumen va a ser de volumen específico como gas ideal hasta volumen específico como gas real. Y esta es la ecuación 35 que me permite calcular capacidades caloríficas reales.
Con un procedimiento similar, el único detalle es que no va a ser la ecuación 31, sino si ahorita utilizamos la 31, para la entalpía va a ser la ecuación 33, ¿sí? Entonces, con un procedimiento similar, utilizando la ecuación 33, podemos desarrollar una ecuación para la capacidad calorífica a presión constante real. Si se fijan, muy parecidas, incluye la capacidad calorífica ideal, la integral no va a ser para volumen, va a ser para presión y se integra desde presión como gas ideal hasta presión como gas real. Y el otro detalle en lo que se parecen, que es la derivada importante que hay que resolver, es una segunda derivada. Si en la 35 fue para la presión, en la 36 es para el volumen, y ambas segundas derivadas son respecto a la temperatura, una a volumen constante, otra a presión constante. Y entonces ahí está lo que tanto habíamos platicado, un método para calcular capacidades caloríficas. Seguimos necesitando de los polinomios que nos dan las tablas para gases ideales, ¿sí? Aquí podemos utilizar nuestro polinomio a la temperatura del problema y luego resolver la integral, que ya nos dará la corrección. Ustedes ya saben que eso tiene que ver por la suma de todas las energías potenciales a nivel molecular. A ver, ¿preguntas hasta aquí? Profe, ¿cómo vamos a poner la condición de la integral de gas ideal a gas real? O sea, ¿cómo se expresaría eso parte? ¿Estás hablando aquí para volúmenes, para presión o para... En la integral de CP. Ah, no, pues es el valor de CB como gas ideal, que tú lo sabes, o que tú lo puedes conocer fácilmente, y este es el resultado, este es el límite que estamos despejando. Por eso te dije que esta ecuación la escribí mal, la voy a corregir porque aquí ya debería de haber escrito el CP, ¿verdad? Y entonces este límite superior es lo que vamos a despejar como el resultado final, la capacidad calorífica como gas real, ¿sí? Ok, entonces esa sería como nuestra incógnita, la que estamos buscando en realidad. Incógnita, sí. Al rato corrijo esta ecuación porque creo que es la confusión pero está mal escrito, ¿sí? Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Miren, aquí está una ecuación que utiliza ese resultado anterior. Dice, desarrolla un método para calcular el cambio de energía interna utilizando la ecuación para capacidades caloríficas reales. Imagínate que te piden calcular cambios de energía interna, U, como función de la temperatura y el volumen específico. Entonces desarrollamos nuestra ecuación de diferenciales exactas y du sobre dt es CB, pero ya le pongo real porque ya sé calcular CB reales, entonces todo el resultado anterior lo voy a sustituir aquí, ¿sí? Y fíjense, hay mucho trabajo porque tengo que sustituir aquí el polinomio de gases ideales. Tengo que sustituir aquí una ecuación una ecuación de estado. El resultado, derivarlo, hacer la doble. A ver, dejen sacar a mi gato, se me está dando mucha lata. No, pues ahí quédate. Disculpen al gato, ahora lo voy a tener aquí encima. ¿En qué me quedé? Una ecuación de estado y hacer segundas derivadas respecto a la presión. El resultado multiplicarlo por T. El resultado integrarlo para volumen. El resultado de la integral sumarlo al CB ideal con un polinomio. Y todo esto va, bueno, aquí abajo, y hay que volverlo a integrar para temperatura, respecto a la temperatura. Bueno, el resultado es todo el corchete, ¿sí? Pero hay que volverlo a integrar.
Y luego nos falta la parte de acá. La misma ecuación de estado por la temperatura, el resultado menos la presión, ya veremos de qué forma conviene todo este corchete, integrarlo para el volumen. Aquí estamos viendo tres integrales que hay que hacer. 1, 2, 3. Y derivadas parciales hay que resolver aquí 2 y aquí otra 3, pero luego hay que hacer muchas multiplicaciones con temperatura y presión. Fíjense, aquí si voy a integrar para el volumen, pues no voy a hacer simplemente menos P. Voy a despejar de la ecuación de estado P en función de B para poderlo integrar para B. Entonces es un trabajo extra. Y pues y bueno, aquí a esto sí podría contar como un integral extra. Hay que integrar el polinomio para la temperatura como si fuera casi ideal. Entonces, ya en la práctica sí se podrían volver problemas bastante laboriosos por todo el trabajo que hay que hacer. A ver, unos ejemplos. Vean el ejemplo, lo leemos y parece un ejemplo del capítulo 3 del Sengel. Un mol de gas propano se expande de 0.001 metros cúbicos a 0.04 metros cúbicos cuando el sistema se mantiene a temperatura constante de 100 grados centígrados en un baño caliente. Temperatura constante. La expansión no es reversible y el calor extraído del baño es de 10.4 kilojoules. Utilizando la ecuación de Van der Waals, determine el trabajo de expansión, ¿sí? Entonces, es una expansión. ¿Qué es una expansión? Tenemos los volúmenes, tenemos la temperatura, tenemos el calor extraído, nos piden el trabajo. Primera ley, está muy sencillo el problema. Si el gas fuera gas ideal, pero por primera vez nos lo piden que lo resolvamos con la ecuación de Van der Waals. El problema es simplemente una expansión a temperatura constante. En un diagrama volumen-temperatura, pues el volumen aumenta de 1 a 2 a temperatura constante, una línea vertical. Balance de energía, primera ley, delta U es igual a Q más W. Me dan Q, me preguntan W, ¿sí? Y por lo tanto, el problema se limita a hacer un cálculo de delta U. Delta U. ¿Qué me conviene? Me conviene calcularlo en función de la temperatura y el volumen, porque fíjate, porque son los datos que tengo. Y me puedo aprovechar de un detalle, que si lo resuelvo a temperatura y volumen, en función de temperatura y el volumen, la temperatura es constante y eso va a simplificar mi solución, porque alguien podría decir, no me fijo en los datos y desarrollo una ecuación para resolverla en función de presión y volumen. No me conviene, para empezar, porque no tengo datos de presiones y tendré que calcularlos con los volúmenes utilizando la ecuación de Van der Waals. Entonces eso sería trabajar de más. Entonces desarrollo la ecuación para temperatura y volumen. Aquí está. Posiblemente ya la tenemos en las ecuaciones anteriores, pero si no, bueno, aquí está. Debo de buscar una parcial de U respecto a T y una parcial de U respecto a B. Y sí, es de las ecuaciones que teníamos antes. La parcial de U respecto a T es CB por DT. Y este corchete, que algún número de ecuación tiene más arriba, ya lo habíamos determinado. Ahora, en este problema no me voy a meter en broncas por capacidad calorífica real, porque el problema es a temperatura constante, y como el problema es a temperatura constante, pues ese primer término es 0. Entonces, lo único que tengo que trabajar es con el corchete que acompaña al dB. Me dicen que con Van der Waals, que necesito la presión y la parcial de la presión respecto a la temperatura. Este problema es muy, muy sencillo, a diferencia del que viene más adelante, porque puedes despejar la presión de Van der Waals, ¿sí? Van der Waals es RT B sobre B menos A sobre B al cuadrado. Entonces su derivada respecto a la temperatura está muy fácil. R entre B sobre B y se acabó. Muy bien, pues este resultado lo multiplico por T. Aquí está por T. Y le resto la presión.
pero no voy a escribir menos P. Voy a sustituir la presión en función del volumen. ¿Por qué? Porque la integral es para el volumen. Entonces sustituyo menos RT entre B menos B, y este menos pasa a más A sobre B al cuadrado. Aquí otra simplificación con una ecuación sencilla como la de Van der Waals, es que el primer y el segundo término son iguales con signo contrario, si se eliminan, y entonces me queda una integral muy sencilla que es A sobre B al cuadrado. ¿Sí? Integro, supongan que, ¿qué gas era? Propano, supongan que no conocemos la A de Van der Waals del propano, entonces sustituyo la ecuación de A que vimos las clases anteriores para el propano con la temperatura crítica, con la presión crítica. La integral de inversa de B de B sobre B al cuadrado es inversa de B. Aquí están los límites, inversa de B al cuadrado entre inversa de B1, de B2 entre menos inversa de B1, y se acabó. Calculo la A, este punto 96 es la A de Van der Waals para el propano, sustituyo el par de volúmenes específicos que eran datos y se acabó. El resultado delta 1, 936. Despejo del balance de primera ley el trabajo, delta U menos calor, entonces 936 menos 10.400, el trabajo es de menos 9.460. ¿Sí? Y se acabó. Entonces, la única diferencia fue el procedimiento que utilizamos para determinar delta U, porque para el propano no tenemos tablas y no lo podemos tratar como gas ideal. Lo teníamos que tratar como un gas real, utilizamos la ecuación más sencilla, pero ya por primera vez tenemos un problema resuelto con un método diferente a lo que es el gas ideal. ¿Preguntas? Disculpe, profesor, ¿de dónde salía la A minúscula? La minúscula es el parámetro de Van der Waals y sale de esta ecuación 27RT Sí. cuadrado. Hace 2 o 3 clases obtuvimos esta ecuación paso a paso en un ejemplo para Van der Waals. De ahí salió. Ok, y tendríamos que buscar esos datos de temperatura crítica y presión crítica. Es lo único, sí. Tienes que buscar. ¿O vendrías de tablas? No, los tienes que buscar en tablas. En prácticamente cualquier tabla de un libro de termodinámica, su primera tabla vas a encontrar temperaturas críticas, presiones críticas y factores acéntricos. Y eso es muy fácil de determinar para las sustancias más comunes. Eso lo tienes que sacar de tablas. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Sí. Bueno, vamos a otro ejemplo que nos va a hacer pensar un poco más. Dice, bueno, el primer renglón es puro rollo. La primera etapa de la fabricación de isobutano por medio de la isomerización del N-butano consiste en comprimir N-butano. El problema en 2 renglones nos dice que tenemos que comprimir butano. El butano entra a un compresor a 9.47 bar y 80 grados centígrados, se comprime y su salida es a 18.9 bar y 120 grados centígrados. Durante el proceso, ustedes saben, los compresores consumen energía, forma de trabajo. El trabajo consumido por el compresor es de 2100 Joule por mol. Entonces, prácticamente es el mismo balance de energía que el problema anterior. Delta H, bueno, por aquí, no, todavía no lo escribí. ¿Qué nos preguntan? Trabajo va a ser igual a delta H no, calor va a ser igual a delta H más W, ¿sí? Presión de entrada, presión de salida, temperatura de entrada, temperatura de salida. Para butano, el compresor consume trabajo y hay que añadir calor, ¿sí? Y esa es precisamente energía en forma de calor, hay que añadir. Nos dicen, para resolver, utiliza la ecuación de Rayleigh-Schwann. Es un problema muy similar en donde conocemos el trabajo
Si conocemos el trabajo, nos piden el calor, pues tenemos que hacer un cálculo de entalpía, solamente que no se especifican que tiene que ser con Redlich-Wong. Lo primero, voy a acumular datos para el butano, para ya no ir a tablas. Entonces busco su capacidad calorífica, el polinomio de su capacidad calorífica, Cp sobre R. Recuerden que esos polinomios es para un Cp como gas ideal. Quizás aquí debería de habérselo anotado. Busco su temperatura crítica, busco su presión crítica y de una vez hago los cálculos de la A y la B de Redlich-Wong con este par de datos. En el capítulo 4 del Koretsky, ahí pueden encontrar las ecuaciones para calcular A y B de la ecuación de Redlich-Wong. Algo que también puedo hacer, porque tengo todos los datos, tengo presión y temperatura, pues es calcular el volumen específico del gas que entra y el volumen específico del gas que sale. Esta es la ecuación de Redlich-Wong, despejada para la presión. Aquí lo que sí les digo que tienen que practicar es su método o su aplicación favorita para resolver esa ecuación cúbica, ¿sí? Porque pues tenemos los volúmenes aquí en el denominador de los dos términos, entonces hay que despejar esos volúmenes. Bueno, aquí ya está hecho. Hay que calcular una entalpía y lo que les propongo son estos dos caminos, ¿sí? ¿Qué me conviene? ¿Calcular la entalpía en función de la temperatura y el volumen? ¿O calcular la entalpía en función, aquí me equivoqué, de la temperatura y la presión? Bueno, voy a hacerlo con otro color, después permítanme. Aquí es derivada respecto a la temperatura y derivada respecto a la presión. Y ahí está la pregunta. ¿Qué me conviene? ¿Calcular en función de temperatura y volumen o calcular en función de temperatura y presión? Voy a graficar los dos problemas. Este es el punto 1. Este es el punto 2, a donde quiero llegar, en un diagrama volumen y temperatura. Si me decido resolver el problema en función de la temperatura y el volumen, esto es lo que se supone sucedió. Esta línea en negro fue del estado 1 al estado 2. Pero resolver esa integral, resolver ese camino es algo complicado y lo que se propone es lo siguiente. Resuelve primero a temperatura constante, esta es temperatura 1, y llévalo de volumen 1, del volumen de entrada que ya lo tenemos por aquí arriba, a un volumen como gas ideal. Luego, ya que tengas tu gas como gas ideal, resuelve el delta T como gas ideal. Muévete de temperatura 1 a temperatura 2, pero como gas ideal, y resuelve esta etapa como gas ideal. Ya que estés en temperatura 2, te regresas al volumen final real, pero en un proceso a temperatura 2 y va a ser matemáticamente más sencillo. Eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Hay dos cálculos como gas ideal, que es la etapa 1 y la etapa 3, pero una etapa como gas ideal, que es la etapa 2. Y esto matemáticamente es mucho más sencillo que resolver las parciales de irnos por este camino. Nos debería dar obviamente el mismo resultado, pero esto es lo que vamos a probar y van a ver que no está tan complicado. Pero a ver, ahorita lo que yo quería que compararan es la siguiente opción. Alguien puede decir, la entalpía es función de la presión y la temperatura, ¿sí? Entonces aquí estoy graficando presión contra temperatura, aquí tengo mi estado inicial, presión 1, temperatura 1, y voy a seguir la primera ley, esta trayectoria, hasta el estado final, presión 2 y temperatura 2. Y eso es lo que me preguntan.
La experiencia nos dice, de nuevo, que es más fácil matemáticamente separar en 3 etapas. Primero, a temperatura 1 constante, vete a una zona de muy baja presión donde se pueda considerar tu gas como gas ideal y haz el cambio, el delta T, como gas ideal, y ya que estés en temperatura 2, te regresas a la presión final en una etapa 3 utilizando Redlich-Wong, ¿sí? Y eso matemáticamente es más sencillo porque este par de trayectorias verticales los haríamos a temperatura constante y se nos simplifica bastante la parte matemática. Pero, insisto, denme argumentos, denme ideas de por qué camino irme, por el primero, por el segundo y por qué. A ver, díganme algo ustedes. ¿Qué harían? O díganme si están perdidos en por qué la pregunta. Bueno, yo pienso que desde el principio que tenemos en el problema tanto presiones como temperaturas, nos iríamos por la segunda opción. Nos iríamos por la segunda, porque me dan las temperaturas y las presiones. Esa es una opinión válida, que es en lo que primero nos fijamos. ¿Qué información me dan? Y en función de qué información me dan, tomo una decisión. ¿Alguna otra opinión? Si algo no entienden de la elección que están tratando de hacer, por favor díganmelo también. Lo que vayamos a elegir, piensen en un examen, nos ahorra 30, 40 minutos de trabajo matemático. ¿Sí? Si me voy por un camino, por el Profesor, camino largo, voy a hasta que, tardar fácil media hora más. ¿Sí? ¿Pregunta? ¿hasta qué temperatura iríamos si escogiéramos el segundo camino para la etapa 1? Esa es una pregunta muy interesante, fíjate. ¿Hasta ¿O dónde me fui? ¿Hasta dónde me fui arriba para decir que es gas ideal? Ustedes saben que en las consideraciones de gas ideal, un gas ideal es aquel gas donde tiene el mayor volumen específico posible. Pero un gas ideal también en este segundo diagrama es el que tiene la menor presión posible. ¿Hasta dónde me voy a ir? Porque aquí no le puse, yo sé T1, T2, yo sé cuánto es presión 1, presión 2, pero no dije qué tanto me bajé o qué tanto me subí. Ese es un detalle muy interesante. ¿Hasta dónde me voy a mover? Hasta donde me lo permitan. Bueno, tendiendo a cero. Vamos a hacer ahorita, van a ver más adelante en el procedimiento, vamos a hacer suposiciones, por ejemplo, que la presión tiende a cero. Y vamos a hacer suposiciones vamos a hacer cálculos más que suposiciones de un volumen como gas ideal. Hasta ahí nos vamos a mover bajo las mismas condiciones. Aquí les iba a dar otra idea, pero aquí no aplican este problema, pero en problemas en donde nos podemos apoyar con tablas como problemas con el agua, hasta el dato más pequeño o el dato más grande que encuentres en tablas. En caso de presiones, la primera línea de tus tablas te podría ayudar. Pero bueno, eso no aplica aquí porque no tenemos tablas para este gas. Pero sí, ¿hasta dónde? Hasta donde se pueda, hasta el extremo, que la presión tienda a cero, que el volumen lo calculemos con la ecuación de gases ideales con los datos del problema. Pero no estás eligiendo una opción u otra. ¿Cuál elegirías? Se podría usar la segunda opción porque es más fácil despejar la presión que el volumen en la ecuación de Redlich-Wong. Ok.
Es más fácil despejar la presión, eso es cierto. Ahorita la mostramos la ecuación de Redlich-Wong despejada para la presión. Y entonces lo que tú me dices que esta ecuación despejada para la presión es lo que necesito aquí. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra idea? Van dos y las dos van con la derecha, con la opción de la derecha. Bueno, no hay otra opinión. Pues las dos opiniones que tienen fundamento en los datos y en la forma de la ecuación se están yendo por la trayectoria difícil. Los dos, si se van por ese camino, los dos van a trabajar más que si nos quedamos con la primera opción. Profesor, Sí. ¿no es por calcular el CP real? Porque pues tendríamos que... ¿No sería por eso? No, no es por eso. Ok, gracias. No, no es por eso. Es por algo que ahorita vamos a ver más sencillo. Ahorita su compañero nos decía, está despejada la presión, y si H es función de la presión, pues está más fácil. No, lo que me conviene es, porque está despejada la presión, voy a sustituir temperaturas y volúmenes. Por eso es fácil la primera opción, porque está despejada para la presión. Por eso es difícil la segunda opción, porque está despejada para la presión y no para el volumen, ¿sí? El que me den datos y presión, datos de temperatura y presión, eso no tuvo mayor consecuencia, porque vean qué fácil, antes de resolver el problema, nosotros obtuvimos datos de volumen. Entonces, en realidad, ya se convierte en un problema en donde tengo temperatura, presión y volumen. Eso no es problema. Lo que yo tengo que observar es la ecuación que me piden utilizar. Si la ecuación que me piden utilizar es cúbica para el volumen, me conviene que el volumen esté aquí adentro, ¿sí? O en otras palabras, si la ecuación está despejada para la presión, no me conviene que la presión esté entre las dos variables. Yo sé que ahorita todavía no me lo creen, pero vamos a la solución. Es más, vamos a resolver los dos caminos, ¿sí? Y ahí se van a dar cuenta en qué momento este segundo camino se vuelve más difícil. ¿Se puede resolver? Sí, sí se puede resolver. ¿Vamos a llegar al mismo resultado? Vamos a llegar al mismo resultado. Lo único que les digo, que van a trabajar en matemáticas, y lo hacemos todo paso a paso, a mano, el número de ecuaciones que hay que resolver. Yo hago un cálculo siempre que le van a trabajar media hora, 40 minutos más. ¿Por qué? Ahí viene la solución. Fíjense, temperatura y volumen, y Redlich-Wong está despejada para presión. Vamos a ver dónde está la solución. Bueno. Aquí está, las hojas que tenía resueltas. Esto sigue siendo prácticamente lo mismo que ya mostré. Bien, este es el balance de energía. Dejen hacerlo, rayar en rojo. Entra un gas con entalpía 1, sale un gas con entalpía 2, y hay calor y trabajo. El flujo másico es constante, por lo tanto, delta H más Q más W. Despejo Q, Q es igual a delta H menos W. Tengo W, me piden Q, pues tengo que hacer algo para buscar delta H, y lo haré, como había dicho, con Redlich-Wong. Entonces, aquí es donde les hice la pregunta, con TB o con TP. Vamos a ir entonces con la primera opción, es la opción sencilla, ¿sí? Bueno, aquí están los cálculos de volumen que ya había mostrado anteriormente. Aquí formalmente inicia la solución. Voy a desarrollar Redlich-Wong en función de voy a desarrollar la diferencial de la entalpía en función de la temperatura y el volumen, de H de T, de H de B. Bueno, antes, voy a seguir el procedimiento de etapas, entonces voy a desarrollar
un método para desarrollar la etapa A, que es el mismo método para desarrollar la etapa C, la misma ecuación. Entonces, la etapa A y la etapa C, en las otras diapositivas tenía como la etapa 1 y la etapa 3, son a temperatura constante. Entonces, a temperatura constante, este término sale sobrando en este problema, ¿sí? Entonces, nada más me quedo con el segundo, es decir, delta H a temperatura constante. Lo desarrollo, ya lo habíamos hecho antes, sustituyo la ecuación, creo que es bueno, ya se me olvidan los números de ecuaciones, pero sustituyo la diferencia de la entalpía, que es TdS más BDP, separo en dos integrales, esta es una relación de Maxwell, simplifico y me quedo con la ecuación 1. ¿Qué implica la ecuación 1? Aquí es donde lo veo. Derivadas de P respecto a T y derivadas de P respecto a B. Este es el punto donde me doy cuenta que salí ganando, que hice la elección correcta. Cuando las derivadas parciales que tengo que resolver son derivadas de la presión y la presión está despejada para Redlich-Wong. En el siguiente procedimiento, cuando lleguemos a esta etapa, al equivalente a la ecuación 1, van a ser derivadas parciales del volumen. ¿Y cómo van a derivar el volumen de la ecuación de Redlich-Wong? Sí se puede. Sí se puede, obviamente, pero hay que trabajarle bastante más, que pues no había necesidad. Bien, realizo la primera derivada, P respecto a B, respecto a T a volumen constante, no está tan complicada. Realizo la segunda parcial, P respecto a B, y me da la ecuación 3, también son derivadas relativamente sencillas. La sustituyo en la ecuación 1 y las multiplico por T. Aquí está multiplicada por T. La segunda la multiplico por B. Aquí está multiplicada por B. Fíjense que no es nada complicado, pero ya empiezan a hacer cálculos que hay que hacer con un poco más de cuidado para no equivocarnos. Multiplico por T. T sobre T a la 3 medios me queda T a la 1 medio. Bueno, el resto lo multiplico por B y simplifico, y simplificando me voy a encontrar varios términos comunes que tienen en común el A entre T1 medio y los 1, ¿sí? Lo más que puedo simplificar es la ecuación 4, y la ecuación 4 la integro para el volumen. Aquí aparece el volumen, aquí aparece el volumen, aquí aparece el volumen. Aquí sí hay que hacernos de unas muy buenas tablas de integración, ¿sí? Ustedes tienen, como yo siempre recomiendo las tablas de integración del manual de matemáticas de la serie Chaum. Necesitan una integral de una constante entre b menos otra constante al cuadrado. Todas estas integrales las encuentran, pero sí hay que trabajarle bastante en la integración. Aquí quizás me convenga multiplicar y separar, y aquí también quizás me convenga hacerlo por partes. Bueno, en esta palabra integrando, ahí van 20 minutos de integrales cuando las hacemos con tablas, ¿de acuerdo? Pero llegamos a la ecuación 5. Ya que llegué a la ecuación 5, ¿qué es lo que hice aquí? Aquí es sustituir los volúmenes. Los volúmenes ya los teníamos. Sustituir los volúmenes, sustituir las A, sustituir las B de Redlich-Wong. Lo recomendable es lo que vieron en las otras diapositivas, tener todos estos datos desde antes, ¿sí? Y ya simplemente sustituir temperaturas, volúmenes finales, volúmenes iniciales, y tener un delta H. Bueno, aquí sí, esto sí no lo teníamos. Hay que hacer cálculos como gas ideal. Aquí está. Hay que hacer cálculos como gas ideal, porque estamos calculando desde volumen inicial hasta volumen final. En la trayectoria A, el volumen inicial es el volumen real, pero el final es el de gas ideal, es decir, Y en la trayectoria 3, el inicial es el de gas ideal, pero ya a otra temperatura, es decir, Y el final es el final real, ¿sí? Que ya lo teníamos desde antes, ¿sí? Entonces, sí,
toda esta sección, si es necesaria, hay que hacer los cálculos de volúmenes como gas ideal. Y ahora sí, aquí está volumen inicial de la primera etapa, de la etapa A, que es real, volumen final, que es ideal, y en el regreso, volumen inicial es gas ideal, volumen final es real, y tengo mi par de deltas H. Hay una etapa intermedia, la etapa 2, esta está fácil porque se resuelve como gas ideal, buscamos el polinomio para el gas, resolvemos la integral y tenemos la entalpía de la parte B. Sumo los tres resultados, la entalpía A, la entalpía B, la entalpía C, y bueno, tengo el delta H total, que es 3.519. Ya nomás una resta y tengo el resultado final, 1.419. ¿Hubo mucho trabajo? Sí, hubo mucho trabajo matemático entre las ecuaciones 3 y las ecuaciones 5. Y es apenas Redlich-Wong. Redlich-Wong es la que le sigue a Van der Waals. Quizás este se trabaja menos si es Van der Waals. Pero de ahí en adelante, Peck Robinson y cualquier otro nombre de ecuación que se les ocurra, se trabaja mucho en matemáticas. Ahí ya en esas ecuaciones pues ya conviene apoyarnos de un software de matemáticas que nos ayude a hacer estas integrales, porque porque es muy fácil equivocarse cuando estamos haciéndola con tablas. Pero a quien le guste esa parte de matemáticas, se pone muy interesante todo ese proceso de resolver las integrales. Vamos con el segundo procedimiento, simplemente para darnos cuenta dónde, si ustedes llegan a caer en esa situación, donde decir, ¿saben qué? Mejor me regreso porque viene mucho trabajo. Si hubieran quedado con la opción temperatura y presión, desarrollan la integral exacta. Aquí está. Cuando desarrollan la integral exacta, la primera parcial es Cp sobre dt, pero como las trayectorias son a temperatura constante, no va a haber problema. Pero la segunda parte, el corchete, vean que incluye una derivada parcial de B respecto a la temperatura. Y ahí, con esta ecuación que aparece con el número 6, es cuando me tengo que dar cuenta y cómo voy a hacerle para derivar el volumen de la ecuación de Redlich-Wong, que es cúbica para el volumen. La opción es la siguiente. Olvídense de este problema y concéntrense en dP. En vez de trabajarle, que no podemos con el volumen cúbico, despejemos dP y vamos a utilizar la relación cíclica para despejar de la relación cíclica dB sobre dt. Le vamos a sacar la vuelta a esta parcial sustituyendo una relación cíclica y despejándola. Pero eso, como se pueden dar cuenta, es mucho trabajo. Fíjense, primero, obtengo dP de Redlich-Wong. Redlich-Wong está despejada para presión. Obtener su diferencial no está tan difícil, es la ecuación 7. ¿Sí? Sustituyo la ecuación 7 en la ecuación C, en la ecuación 6, y entonces ya tengo el diferencial de H. Ya no aparece la presión, ya solamente aparecen volúmenes, ¿sí? Pero sigo teniendo el problema de esta parcial. Y entonces es cuando me acuerdo de las relaciones cíclicas y desarrollo una relación cíclica para volumen, temperatura y presión. BTP, BTP, BTP. La integral que es problema para mí es la de B respecto a T a presión constante. Es esta. Entonces la despejo. En el numerador me queda la parcial de P respecto a T y en el denominador la parcial de P respecto a B. Entonces fíjense cómo le sacamos la vuelta al problema. Vamos a resolver dos parciales de presión, que sí podemos, para obtener una parcial de volumen que no podemos. Y aquí está. La primera parcial respecto a la presión, la segunda parcial respecto a la presión, y simplifico. Nomás que en esta simplificación de la ecuación 9, ahí es donde mucha álgebra, mucho trabajo, es donde les digo, hay trabajo de más que pudimos haber evitado. Entonces, sustituyo la 9 en la 8, que es el diferencial que ando buscando, y simplifico. Y ese es el trabajo extra que queremos evitar. Pero cuando simplifiques, cuando de veras termines tu etapa de simplificación, vas a llegar a la ecuación 10
Y esta ecuación 10 es la misma que la 4 del primer procedimiento. Fíjense, me regreso. Primer procedimiento, ecuación 4. Es esta misma. Entonces, diste muchas vueltas matemáticas algebraicas para llegar a la misma ecuación, a la 4. De ahí en adelante es el mismo procedimiento, ¿sí? Entonces, lo que les digo aquí, noten que la ecuación 10 es la misma que la ecuación 4 del primer procedimiento, por lo que tanto el resto de la solución es lo mismo que ya vimos hace un momento, y los resultados pues obviamente van a ser iguales, pero en esta simplificación y en este despeje, trabajamos ahí. Yo de forma simple les digo que 30, 40 minutos de más para llegar a la misma solución. Entonces, mucho ojo con eso. Importa mucho qué ecuación de estado estás utilizando y por lo tanto qué variables te conviene dejar como variables independientes. ¿Preguntas? Profe, Quedó claro. ¿Sí? entonces, para poder resolver pues más fácil matemáticamente, nos tenemos que basar en los datos y ahí ver las fórmulas para despejar más fácil. Sí, sí. En este problema pudimos obtener fácilmente temperatura, presión y volumen, porque la pregunta era calor. Pero recuerda que hay problemas donde la pregunta podría ser una temperatura. Entonces ahí ya estás limitado a que tus datos son presión y volumen, por ejemplo, y no temperatura. Y entonces tienes que ver qué combinación te conviene. Tienes que hacer un análisis rápido del camino que tú prefieres y ver qué parciales incluye. Y entonces ver qué ecuación de estado decidiste utilizar o te piden utilizar y ver si las puedes realizar rápido, de manera directa, sin necesidad de recurrir a la relación cíclica. Es lo que tienen que cuidar. Miren, no hay más que de a dos. Ecuaciones que son explícitas en presión y ecuaciones que son explícitas en volumen, ¿sí? Todas las cúbicas del tipo Van der Waals son difíciles para volumen y entonces siempre el primer procedimiento. Si es Van der Waals, si es Redlich-Wong, si es suave Redlich-Wong y todas esas primeras que presentamos como ecuaciones cúbicas, la primera opción, ¿sí? El problema viene con la ecuación virial, porque la ecuación virial tú la puedes desarrollar, la de los estados correspondientes, con parámetros B o parámetros B'. En unas despejas la presión y en otras despejas el volumen. Entonces, cuando tienes esa opción, tienes que cuidar mucho qué derivadas parciales quedan en tu procedimiento para ver si es el camino fácil. Ahora, si por algo te tienes que ir por el camino difícil, pues también este problema ya te dio la idea. La respuesta es la relación cíclica, ¿sí? Pero bueno, la idea no es trabajar de más, la idea es siempre aprender a identificar el procedimiento matemático sencillo, ¿sí? Dirán, ¿y algo de esto va a estar en el examen? Miren, este problema partiendo de ceros, sin datos, teniendo que buscar todos los datos en tablas, y haciéndolo paso a paso, ya sea por el procedimiento sencillo, es un problema de 1 hora, hora y media, ¿sí? De estar revisando cálculos, de hacerlos detalladamente. Obviamente en un examen yo no puedo preguntar algo así, un solo problema que se lleve hora y media. Hacemos preguntas similares, pero con ecuaciones más sencillas. Recuerden que no todo el mundo de ecuaciones de estado se limita a Van der Waals y a Redlich-Wong. Hay muchas otras opciones con las que podríamos practicar y que nos dan procedimientos matemáticos más sencillos. Pero una muy buena práctica es repetir
este ejemplo con Redlich-Von, la primera parte, ¿sí? Darse cuenta por qué la primera parte fue mejor que la segunda parte, pero repetir paso a paso la primera parte y darte cuenta de todos los detallitos que te vas a ir encontrando en el camino, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe. Sí. Ese despeje de Maxwell no me quedó muy claro. ¿Lo podría ver rápido? A ver, dime dónde fue. Era, creo que en el primer paso que hicimos, en el primer del volumen, donde hubo una relación Maxwell. Ah, ok, aquí. Creo que aquí, ¿verdad? Sí, ahí. Lo que pasa es que cuando tú desarrollas tu diferencial te queda una parcial de ese respecto al volumen, ¿sí? Y las parciales de ese respecto al volumen no las podemos resolver con una ecuación de estado. Entonces, si tú te vas a las relaciones de Maxwell, que son creo que las ecuaciones 13, 14, 15, 16, una de ellas, la parcial de ese respecto al volumen o temperatura constante, te dice que es igual a la parcial de la presión respecto a la temperatura volumen constante. Entonces, quitamos esta parcial de ese que no puedo resolver y la sustituyo por una parcial que yo puedo resolver con Redlich-Von, que es, tomo la presión de Redlich-Von, la derivo respecto a la temperatura a volumen constante y la ecuación 2 es el resultado. Entonces, esta resultado ecuación 2 es lo mismo si hubieras resuelto la parcial de respecto al volumen a temperatura constante. Esta ecuación te dice cómo cambia la entropía del sistema a volumen constante, cómo cambia la entropía del sistema respecto al volumen a temperatura constante, pero también te dice cómo cambia la presión respecto a la temperatura a volumen constante, ¿sí? Eso es lo que hicimos. Entonces deben de tener sus relaciones de Maxwell, sus redes termodinámicas siempre a la mano para ver qué sustituciones nos convienen. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, el siguiente tema, vamos a ver, levantar un poco, es ¿qué otra opción tengo para hacer esos cálculos y evitar todas esas derivadas? Tengo, este es un ejemplo. Este es un ejemplo de la otra opción que tengo. Tengo otra opción, sí tengo otra opción y se llaman funciones de desviación. Les dejo el título del tema en inglés porque muchas veces pues lo buscamos en literatura que viene en inglés y no es una traducción literal o no es la única opción de desviación. ¿Por qué se llama desviación, estas funciones? ¿Desviación respecto a qué? Bueno, vean la definición. Una función de desviación de cualquier propiedad termodinámica es la diferencia entre el valor real de la propiedad respecto a su valor como gas ideal. Por eso la desviación es una desviación respecto a la idealidad. La entalpía de desviación de un sistema cualquiera a la temperatura y presión del problema es la entalpía real menos su entalpía como gas ideal, ¿sí? Fíjense que la nomenclatura, y es básicamente una cuestión de nomenclatura, es un delta H o un delta S o un delta U. Aquí simplemente estoy haciendo un ejemplo con H, ¿sí? Pero la nomenclatura utiliza un delta H. Cuando yo veo un delta H y un supraíndice DEP, quiere decir que se trata de una entalpía de desviación. Y es un delta H en el sentido de que es tu entalpía real a la temperatura y presión del problema menos tu entalpía como gas ideal a la temperatura y la presión del problema, a la misma temperatura y a la misma presión. No es un delta H entre el estado 1 y el estado 2, entre el estado inicial y el estado final. No, es un delta H a la misma temperatura y a la misma presión, pero entre el valor real y el valor ideal. Si tu delta H de desviación es 0, pues quiere decir que tienes un gas ideal.
Así de fácil. Si tu delta H de desviación es muy grande, quiere decir que tu gas se alejaba bastante de la idealidad. Entonces, pues vamos a explicar cómo podemos calcular esas entalpías de desviación y entropías de desviación. Aplica para cualquier propiedad termodinámica. Podemos hablar de entalpía de desviación, entropía de desviación, energía de Gibbs de desviación, energía interna de desviación y cualquier otra propiedad termodinámica de desviación. Pero nos vamos a limitar a explicar dos casos: la entalpía de desviación y la entropía de desviación, ¿sí? Bien. A ver, voy a tratar de explicar este diagrama lo más claro posible, para entender lo que es las propiedades de desviación. Imagínense que yo tengo un gas a la temperatura 1 y a la presión 1, y yo le quiero hacer algo, y ese algo es esta línea en rojo, y ese proceso me lo va a llevar a la temperatura 2, posiblemente aumenta la temperatura, y a la presión 2, de acuerdo a este eje, disminuye la presión. Entonces, una expansión, ¿sí? Yo quiero llevar a cabo una expansión con mi gas, y esto es lo que realmente sucede, el camino en rojo, ¿sí? Pero también imaginemos que yo no tengo métodos matemáticos para calcular este camino en rojo. Ya los tengo, es lo que acabamos de ver, pero quiero explicar un método diferente. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a construir una trayectoria hipotética muy parecida a lo que hicimos hace un momento, siguiendo estas líneas punteadas, y vean lo que significa. Primero, voy a calcular una entalpía de desviación a la temperatura 1 y presión 1. Esta es la temperatura 1 y presión 1 ubicada en el punto real. Pues voy a ubicar como gas ideal dónde se ubicaría ese gas a la temperatura 1 y presión 1, y encuentro que se ubica hasta acá, ¿sí? Entonces, hago todo este cálculo. Al rato explicamos cómo lo hacemos para calcular la entalpía de desviación a la temperatura inicial y a la presión inicial. Ya que estoy ubicado en este punto como gas ideal, con las ecuaciones de gas ideal me muevo como gas ideal, lo caliento y ya tengo gas ideal. Sigue siendo la presión 1, pero la temperatura 2. Y luego lo expando, hago una expansión y sigue estando a temperatura 2, pero ahora cambio de presión 1 a presión 2. A ver, aquí quizás me convenga todavía cambiar de color, porque todo este camino en verde, los cálculos se hacen como gas ideal. Y ustedes me dirán ahorita, me podrían preguntar, pero esto que bajamos, cambiar de presión 1 a presión 2 como gas ideal es 0, porque la presión no afecta a los gases ideales. Sí, es cierto. Este cálculo siempre va a ser 0, pero el cambio lo estamos haciendo. Su delta H será 0, pero el cambio lo estamos haciendo, ¿sí? Ya que tengo mi gas como gas ideal, pero a la temperatura 2 y a la presión 2, a la temperatura final y a la presión final, entonces vuelvo a calcular otra entalpía de desviación. Todavía no sé cómo se hace, pero al rato lo sabré. Volveré a calcular otra entalpía de desviación a temperatura 2 y presión 2, y me colocaré ya en el estado final. Y habré obtenido el mismo resultado que seguir el camino en rojo. Dirán, pues eso es mucho trabajo cuando se podría hacer directamente por el camino en rojo. Pues el ejemplo de hace unos minutos me hizo ver que este camino en rojo no es matemáticamente tan simple, ¿sí? Es matemáticamente complicado. Y lo que ahorita vamos a ver, que, bueno, el camino en verde ustedes ya saben cómo resolverlo. La segunda parte 0 y la tercera parte, pues con sus CPs se resuelve y ya saben cómo hacerlo, eso no es problema. Pero entonces, pues espero que ahorita que me enseñen a resolver el camino en azul, pues me muestren un procedimiento sencillo.
Y sí, va a ser un procedimiento sencillo. Fíjense, me voy a adelantar muchas diapositivas. Va a ser un procedimiento sencillo, de nuevo gracias a Lee Kessler, de nuevo gracias a Koreski, que nos van a regalar unos diagramas para calcular ese camino. ¿De acuerdo? Pero bueno, hay que ver cómo llegamos a esas gráficas a las que me adelanté. Eso sí, aprovecho a Lee Kessler, que me regala tablas y gráficas, pero también vamos a ver, si yo quisiera utilizar Vandenberg o Radley-Schwann, cómo seguir estos caminos en azul, que no son tan complicados como seguir el camino en rojo. Pero eso es básicamente calcular una entalpía de desviación, ver qué tanto se aleja mi punto rojo real de estos puntos azules ideales. Puede ser que mi problema, esta zona gris, esté prácticamente pegada a esta otra zona gris. ¿Qué quiere decir? Que mi problema es un problema casi de gas ideal, pero pueden que estén muy separados como en este diagrama. Bien, todo esto que leen aquí es prácticamente lo que acabo de platicar. Primero, dice Koreski, desactivamos las interacciones intermoleculares y nos brincamos a la zona de gas ideal. Ya que estamos como gas ideal, cambiamos de T1 a T2. Ya que estamos en zona ideal, cambiamos de presión 1 a presión 2. Y luego, finalmente, nos regresamos al punto real 2. Todo esto es lo que acabo de platicar sobre el diagrama. Esto es lo que vamos a hacer. Voy a calcular una entalpía de desviación 1. Voy a calcular una segunda entalpía de desviación, pero en la parte intermedia voy a hacer un par de cálculos como gas ideal. Y digo par de cálculos cuando en realidad es solamente uno, porque ya les platiqué que este de las presiones siempre va a dar 0. Entonces, en realidad solamente hay que hacer el de las temperaturas con nuestro famoso polinomio de CP. Y entonces tengo que hacer 2 cálculos de entalpía de desviación, que, repito, no sé hacerlas. ¿Cómo las voy a hacer? Aquí viene. Y ahí está la pregunta. ¿Y cómo vamos a calcular las funciones de desviación? Necesito encontrar una expresión para las funciones de desviación de las entalpías y así poder resolver la ecuación anterior. Puesto que las entalpías de desviación están relacionadas con las fuerzas intermoleculares implicadas, necesito una ecuación de estado, ¿sí? Esto sí no lo puedo evitar. Para resolver una ecuación de estado, tengo que elegir, para resolver una función de desviación, tengo que elegir una ecuación de estado, la que ustedes quieran. Ahorita vamos a desarrollar un método con el que podamos utilizar Lee Kessler, que es con las ecuaciones, con la teoría de los estados correspondientes. Bien, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a esta ecuación, ¿a cuál? A ver, vamos a sumar y restar entalpía del gas ideal, pero en presión 0. Fíjense, a ver, ¿por qué hacemos eso? Quiero buscar una entalpía de desviación. La entalpía de desviación es mi entalpía real menos mi entalpía como gas ideal. A ambos términos le voy a restar esta entalpía ideal, pero en presión 0. Entalpía real menos entalpía de gas ideal, pero a presión 0. Entalpía de gas ideal a la presión del problema menos entalpía de gas ideal a presión 0. Este par de entalpías son iguales, entonces se eliminan. Y entonces estoy justificando que mi entalpía de desviación es mi entalpía real menos mi entalpía como gas ideal, pero que sin que me importe la presión del problema, a presión 0. ¿Sí? ¿Sí? No me estoy justificando, me estoy dando un permiso matemático de hacer mis cálculos a presión 0. Y eso va a ser muy sencillo. Recuerden que la presión es prácticamente despreciable en gases ideales, en los problemas de gases ideales. Bueno, a presión constante sabemos, a presión constante no, a temperatura constante, aquí luego le corrijo,
sabemos que el diferencial de H es menos T de B más B de P. Este corchete, si no lo recuerdan, ha aparecido ya como 3 veces en la clase de hoy y tiene un número de ecuación en los PDFs que hemos visto anteriormente. Bueno, para resolver esta ecuación, habíamos dicho, necesito una ecuación de estado de la cual pueda derivar el volumen respecto a la temperatura. Y esta es la ecuación de estado que voy a elegir, la de la compresibilidad generalizada, que es ZRT sobre P. Qué fácil. Qué fácil en el sentido de que, bueno, no es cúbica para B, no es cúbica para presión, no es cúbica para la temperatura. El único detalle que hay que cuidar es Z. Z no es una constante. No vayan a cometer ese error. Cuando derivamos B respecto a T, aparecen derivadas de Z. Hay que respetarlas, hay que tomarlas en cuenta, hay que ver cómo las voy a resolver. Z no es una constante, depende de la temperatura y ese detalle queda pendiente de resolver. Pero mucho cuidado porque aquí cuando se les pide que hagan algo similar, es un error constante, frecuente, el que digan, Z es constante y su derivada respecto a Z la ignoro. No, existe. Z es una función de la temperatura y para mayor muestra, vean cualquier diagrama de factores de compresibilidad donde pues, las Z no son constantes, depende de la temperatura. Bueno, entonces ahora sustituyo este corchete en la ecuación para DH y simplifico. El simplificar implica que me quedan 2 términos que son la ecuación virial con signos contrarios y entonces me queda esta ecuación que sigo cargando qué hacer con la derivada de Z respecto a la temperatura. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esa derivada? Bueno, con Lee-Kessler lo que vamos a hacer es que Lee-Kessler, la ecuación de Lee-Kessler, capítulo anterior, nos regaló unas fórmulas para calcular Z en 2 partes, Z0 y Z1, pues las vamos a aprovechar y gracias a estas relaciones, Lee-Kessler y Koreski nos presentan los diagramas que les mostré hace un momento, ¿sí? Bueno, pero antes de ese paso tengo que pasar la ecuación a propiedades reducidas, ¿sí? Porque estoy con la teoría de los estados correspondientes y saben que la teoría de los estados correspondientes dicen que a la misma temperatura y la misma presión tenemos las mismas propiedades reducidas. Entonces reescribo la ecuación en forma reducida. A temperatura reducida constante, temperatura reducida al cuadrado, presión reducida, temperatura reducida, presión reducida, ¿sí? Aquí, cuando lo hacemos paso a paso, se eliminan temperaturas del problema y me queda temperatura crítica. Esto no es un error, es efectivamente reducida, 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 reducida y esta sí es crítica. Bueno, entonces, también por conveniencia, como esa temperatura constante y la temperatura crítica es constante, despejo una entalpía de desviación entre RT crítico. Al final, si solo quiero la entalpía de desviación, pues multiplico por R y por T crítica. Esta entalpía de desviación entre RT crítica es la entalpía real menos la entalpía ideal en propiedades reducidas sobre RT crítica. Pero la entalpía como gas ideal a presión reducida a 0, ¿sí? Y pues esta integral que hay que resolver es prácticamente lo que habíamos visto aquí arriba, ¿sí? Ahora sí, de aquí en adelante, ustedes pueden resolver esta ecuación con Van der Waals, con Redlich-Von, perdón, esto ya utilicé la crítica. Si yo hubiera querido Van der Waals, lo tendría que haber hecho desde acá, ¿sí? No, aquí yo ya puedo resolver con cualquier ecuación de estado virial, ¿sí? Con un parámetro B o con un parámetro B y C, tengo diferentes opciones. Pero bueno, no voy a hacer nada de eso porque entonces, pues ya dejo que me ayude Lee-Kessler. Necesito datos de Z. ¿De dónde los vamos a sacar? De las gráficas que platicamos las clases anteriores que vienen en el Koreski. Y entonces separo mi problema en 2 partes, igual que lo hicimos con la Z, una función 0 y una función 1 que corrige la forma de las moléculas con el uso del factor acéntrico.
Y dirán, ¿y de dónde voy a sacar este par de corchetes? Pues lo que les mostré hace un momento. Lee Kessler nos regala sus gráficas. Aquí está la primera gráfica. También hay tablas. Las tablas están en el apéndice C3 y C4. Las gráficas están en el capítulo 5. Sí, en el 5. ¿Qué están graficando? Presión reducida. Y todas estas líneas son diferentes líneas a temperatura reducida. Entonces, yo tengo la presión reducida, la temperatura reducida de mi problema. Por ejemplo, si la presión reducida es 2 y la temperatura reducida es 1, este es el 2, esta es la temperatura reducida 1 y este es mi punto. Y entonces, luego este punto me muevo hacia la izquierda y estaré leyendo este corchete 0, ¿sí? En como menos 3.7 o algo así. ¿Qué es ese corchete? Numerador es la entalpía reducida y denominador es RT crítico, pero la 0. Ahorita no me conviene despejar, porque tengo que hacer una segunda lectura. Presión reducida 2, temperatura reducida 1, encuentro este segundo punto y leo de nuevo hacia la izquierda y voy a encontrar un valor como de, aquí hay un error, este es un -2, como de -3, ¿sí? Pero ese -3 es este corchete, función 1, y entonces me regreso aquí. El primer valor lo sustituyo aquí, el segundo valor lo sustituyo aquí, de tablas busco el factor acéntrico y resuelvo. Y ahora sí tengo la entalpía de desviación entre RT crítica. El valor de todos estos cálculos los multiplico por R, los multiplico por la temperatura crítica y ya finalmente tendré la entalpía de desviación. Muy, muy fácil, lo veremos la próxima clase con unos ejemplos que prácticamente es buscar datos en las gráficas, en las tablas. Y para la entropía es una plática similar. La entropía de desviación es la entropía real menos la entropía como gas ideal. Entonces desarrollamos exactamente un procedimiento similar. Si yo necesito un S2 menos S1, pues calculo la entropía de desviación a las condiciones 1, la entropía de desviación a las condiciones 2, y hago este cálculo como gas ideal, ¿sí? Pero les digo, aquí lo único que escribí, pues el procedimiento es muy similar a lo que hicimos para gas ideal, no lo voy a repetir. Al final llegamos a esta ecuación. Todo el procedimiento me llevaría a este corchete. Y este corchete de nuevo incluye derivadas de z respecto a t. ¿Y cómo las voy a resolver? Pues voy a dejar que las zetas de Kessler me ayuden. Entonces, de nuevo, tengo que buscar un valor a la 0 en un diagrama, un valor 1 en un segundo diagrama, resuelvo y despejo. Y aquí están los diagramas. Este es el diagrama de entropía, de nuevo presión reducida contra temperatura reducida. De nuevo, si tengo una presión reducida de 2 y una temperatura reducida de 1, leo este valor, me muevo a la izquierda y encuentro de nuevo un -3 y ese va a ser el corchete a la 0. 2, 1, voy hasta acá arriba, me muevo hacia acá y voy a leer aproximadamente un valor de -3 y ese sería el corchete a la 1. En los dos fue cercano a -3, entonces -3 más factor acéntrico para el gas que sea mi problema por -3, hago las operaciones y va a ser entropía de desviación entre R. Todo este valor lo multiplico por R y tendré mi entropía de desviación y se acabó. Obviamente, si mi problema fuera hay que hacerlo 2 veces, ¿sí? Lo hago con las condiciones 1, lo hago con las condiciones 2, luego hay que hacer los cálculos como gas ideal y hasta entonces tendría mi delta S final. Pero el procedimiento está mucho, mucho más sencillo que
que lo que hicimos, que lo que vimos hace un momento. La próxima clase voy a resolver el problema de hace un rato, el que hicimos de dos formas, el que vimos de dos formas que son bastante aparatosas, con muchas matemáticas. Lo vamos a resolver con estos diagramas para entalpía y van a ver que en vez de hora y media de trabajo matemático, pues en 10 minutos tenemos un delta H. ¿Sí? Dirán, ¿y por qué no vemos nada más este método y nos olvidamos de los otros? Porque si no vemos todo, no entendemos cómo se hacen las cosas. Hacer lo anterior paso a paso ayuda a entender cómo llegamos a estos diagramas. Si nos quedamos en estos diagramas y en estas tablas, pues nos quedamos a nivel técnico de sustituye datos y dame un número, lo cual no ayuda mucho a entender las cosas. Bueno, ¿preguntas? El viernes voy a acabar este capítulo con ejemplos de entalpías de desviación y voy a platicar algo de otra aplicación. Ya se me olvidó cuál es. Voy a hablar de otra aplicación, Joule-Thomson, ¿sí? Módulos de Joule, parámetros de Joule-Thomson, va a ser la aplicación la última aplicación que vamos a platicar, y con eso terminamos el capítulo 7 y con eso terminamos los temas del segundo examen. Y un viernes después sería el examen. ¿Preguntas? Profesor, ¿todas las derivadas que utilizó hoy eran parciales? Todas las derivadas que utilicé, sí, todas, prácticamente todas fueron parciales. Sí, en todas tenemos dos propiedades, entonces sí, todas son parciales. Y también había unas segundas derivadas parciales, sí. Gracias. Profe, Sí. ¿de dónde podríamos sacar ejercicios para practicar estos? Bueno, lo anterior, lo de los parciales y todo eso. Del Koreski. Ok. Miren, les podría recomendar otros libros, que también les puedo decir, estos temas a veces empiezan a cambiar, aunque no lo crean, y confunden la nomenclatura y los nombres, pero ya cuando le dedico, al principio es medio confuso los cambios de libro, pero cuando le dedico tiempo te empiezas a dar cuenta, pues sí es lo mismo, nomás que lo llaman de otra forma. Así, de aquí en adelante, estos temas empiezan a ser como que cada autor empieza a utilizar su propia terminología. Entonces, mira, obviamente nosotros no vamos a ser ingenieros de Koreski o de Cengel y decir, yo nomás entiendo el Cengel o yo nomás entiendo el Koreski. Tenemos que rápidamente ubicarnos y entender cualquier texto, cualquier libro, cualquier artículo, utilicen la nomenclatura que utilicen. Pero para cuestiones prácticas, para mí siempre ha sido muy cómodo que un tema yo me base en un libro, ¿sí? Y entonces para sacar el curso, pues me centro en ese libro. Ya después, con el tiempo verán que si entendieron bien un libro, entendieron cualquier libro, ¿sí? O sea, al final la esencia de la termodinámica pues, es la misma. Nos podría confundir algo en la nomenclatura, pero si lo entiendo en un lado, lo entiendo en cualquier otro lado, en cualquier otro idioma incluso, ¿verdad? Entonces, pero para lo práctico, me decías del examen, el Koreski, ¿sí? Todos estos problemas que están aquí viendo salieron del Koreski, resuélvanlos paso a paso, revisen el Koreski. El Koreski es un libro que no tiene tantos problemas propuestos como el Cengel. Ya ven, cada capítulo del Cengel te propone hasta 200 problemas que resolver, y hay 5 ediciones, tenemos 9 ediciones del Cengel. Del Koreski nada más tenemos 2 ediciones y cada capítulo tiene muy pocos libros, pero ese va a ser el estilo de problemas que van a aparecer en el examen, lo que he visto aquí, ¿sí?
ya no les aseguro que el examen saldrá literalmente del Koreski, pero el estilo de problemas es lo que ahí van a practicar y es mi recomendación. Si ahorita se hacen de 2, 3 libros y quieren revisarlos, puede que pierdan mucho tiempo en ubicarse en cuestiones de nomenclatura. Por cierto, en el examen sí quizás les dije, va a ser del Sengel y fue del Sengel. Quizás con la redacción que hice de los problemas, algunos de ustedes se quedaron con la duda, esos no eran del Sengel. Sí eran del Sengel, no con las mismas palabras, pero fueron problemas del Sengel, platicados a mi estilo, sería lo que yo les cambié, pero fueron del Sengel, ¿sí? Pues ahora van a ser del estilo del Koreski, es lo que les recomiendo. Ya les subí el capítulo 4, ya les subí también el capítulo 5, de ahí estudian, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Profe, sobre el proyecto dijo que se entregaba el 30. Ah, sí, el 30 es el límite. Antes habíamos hablado, ya hasta me había perdido de días 20 y tantos, ¿verdad? Pero no, ya me lo llevo hasta el día 30, lunes. 24 horas del lunes para subirlo. Nomás sí voy a implementar en Classroom el espacio para que lo suban, ¿sí? Por cierto, bueno, de la clase ya es todo. Ya nomás me quedo para resolver dudas de quienes tienen de sus proyectos, ¿sí? Si no tienen dudas de sus proyectos, si no les interesa ya escuchar lo que me preguntan sus compañeros, pues es todo por hoy y nos vemos el viernes. Y de ahorita en adelante, pues, las dudas que tengan respecto a proyectos. ¿Quién empieza? Profe, Profe, nosotros nomás teníamos una A ver, duda pequeña. Hicimos un documento en Excel para hacer todos los cálculos Sí. que nos pedía y así como para dejar una calculadora para medir otras cosas según el porcentaje que usted ingrese. Y además hicimos otro documento en Word para explicar por qué hicimos cada cosa y cómo la hicimos. Entonces, ¿está bien si le entregamos esos 2 documentos o solamente le tenemos que entregar uno? No, mientras más información para aclarar las cosas es mejor, ¿sí? Recuerden que mucho de la calificación es que sea fácil de usar, ¿sí? Que alguien que no es del equipo lo abra y diga, mira, se trata de esto y aquí tecleo los datos y entiendo qué resultados me va a dar y qué problema está resolviendo. Y eso es gracias a que ustedes lo dejaron muy claro. Si se tienen que apoyar con otros documentos, como en este caso un documento Word, el Excel va a decir, oye, si no, revisa este documento para que veas cómo se alimentan los datos. Hay a veces quienes han hecho esa parte subiendo un video, también es otra opción, que en un video expliquen cómo se utiliza, ¿sí? Mientras más explicaciones, mejor. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? profe, nosotros no sabemos bien qué poner en el Excel porque, o sea, nos tocó el problema de una cámara de combustión que dice reconsiderar el problema tomando en cuenta o no la presencia de NO. Pero no sabemos si hacer como un Excel que moviendo la temperatura veamos hasta cuándo ya, ay, ¿cómo se dice? Ya influye la presencia de NO. La presencia o la no presencia del NO es en función de la temperatura, ¿verdad? Ujú. Bueno, aquí también eso ciertamente no depende del usuario. Aquí es algo diferente, no es tanto una tabla para que el usuario responda, sino es un problema para explicar los efectos de la temperatura. No, aquí deberías de plantear tu tabla de una manera diferente, con una especie de explicación, quizás también apoyándote con un documento que diga, mira, resolvimos este problema y encontramos que bajo este rango de presiones aparece y bajo este rango de presiones no aparece, y entonces a quien lo está leyendo ese documento, pues le pide al usuario que vaya al Excel y pruebe
las temperaturas en donde efectivamente aparece y las temperaturas en donde no, y al teclearlos en la tabla va a ver que en números que sí aparece, que no aparecen. Tiene que ser como una presentación un poco más didáctica, no tanto de obtener resultados prácticos. Es lo que, por el camino en donde yo me iría, ¿sí? Y yo creo que sí se tendrían que apoyar con un par de documentos, no nada más la tabla, para explicar cuál es el objetivo de ese problema, ¿sí? Demostrar qué. Y entonces ya cuando alguien leyó ese documento, pues se va a la tabla y se da cuenta efectivamente que bajo este rango de temperaturas no aparece y en este otro rango de temperaturas sí aparece. Algo así lo acomodaría. Ok. Es que en el problema no dice eso de la temperatura, nada más dice que considerando o no la presencia de NO, pero es lo que pensamos nosotros para poder meter el software, o no sabemos cómo Pero meterlo. es lo que ustedes están dando cuenta, que sí Ujú. funciona la temperatura, entonces por ahí deben de moverse. Eso es lo que ustedes encontraron, que es yo creo, estoy adivinando que eso es lo que ustedes encontraron, que es jugando como la temperatura, como lo pueden demostrar, Ah, ok. ¿sí? Y otra cosa, ¿en el documento podemos poner teoría o Sí, es el sí, puro sí. proceso? El documento, la próxima clase les voy a hacer más énfasis en eso. El documento tiene que ser atractivo, tiene que explicar, tiene quien está en cero en esos temas, aunque sea ingeniero, químico, tiene que leer algo y saber para qué le va a servir ese documento y esa página, ¿sí? Entonces tiene que ser visualmente lo más interesante posible, se tienen que apoyar con teorías, con explicaciones sencillas, no van a ser 20 hojas de teoría densa, sino unas pocas hojas de explicaciones para que rápido alguien lo lea y entienda qué tiene enfrente, ¿sí? Recuerden, la presentación es muy, muy importante, es básico para sumar puntos en esta actividad. Ok. ¿Sí? Ok, gracias. Sí, y también dice, bueno, en el libro dice un software que se llama EES. Sí, yo lo sustituí por el Excel, o sea, yo les pedí a todos que trabajaran en Excel. El EES es un software que trabaja Cengel, pero es un software que hay que comprar y que no es fácil de conseguir, ¿sí? Entonces, olvídense de eso. Yo cuando, cuando yo les di los enunciados del problema, nunca escribí de este software, ¿sí? Lo quité porque se los pido en Excel. Entonces, una opción que sea fácil para todo el mundo y que no hay que recurrir a un software extra que es de paga además. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Dejen de tener la grabación porque creo que no va a quedar a mi nombre, va a quedar otra vez ya de nuevo el nombre de Diana. Diana, por favor.